Hoy mi grupo, conformado por Darío Calvo y yo, Carolina Miró, vamos a presentar nuestro caso de dinámica. El caso dice lo siguiente: un juego de un parque de diversiones consta de una plataforma circular que gira y tiene 8 metros de diámetro, desde el cual las sillas voladoras están suspendidas en los extremos de unas cadenas de 2.5 metros de longitud. Cuando el sistema gira, las cadenas que sostienen a los asientos forman un ángulo de 28 grados con la vertical. A. ¿Cuál es la rapidez del asiento? B. Si se sienta un niño de 40 kilogramos en la silla cuya masa es de 10 kilogramos, ¿cuál es la tensión en la cadena? El primer paso para resolver el problema es identificar. El problema describe un movimiento circular uniforme. Abreviado MCU. Esto implica aceleración radial. Por lo tanto, se van a conseguir las incógnitas utilizando la segunda ley de Newton y las ecuaciones del MCU. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Darío Calvo y voy a explicarles los datos del problema. Los datos que encontramos en el problema, que nos dice que el diámetro del juego es igual a 8 metros. También tenemos la longitud de la cadena, que es igual a 2.5 metros. Y también tenemos el ángulo formado por la cadena hacia la vertical. El ángulo de la cadena, que es de 28 grados. Ahora lo voy a demostrar y buscaremos las incógnitas. ¿Qué nos pide? Nosotros vamos a buscar la velocidad del asiento. Al igual que la tensión de la cadena. Ahora, como tenemos nuestros datos, nuestras incógnitas, y sabemos que es la segunda ley de Newton, vamos a plantear. Vamos a plantear que es la segunda ley de Newton, pero como es un movimiento circular, vamos a utilizar los radiales. Sería masa por aceleración radial. Y vamos a buscar y utilizar también la aceleración radial para encontrar su velocidad. Sería U de velocidad al cuadrado sobre el diagrama de cuerpo libre. CL del niño en el asiento.
punto es representado como el niño en el asiento. El eje de las Y en el eje de las X. Su tensión tiene ángulo y es compuesta. Tiene una compuesta en Y en X. Al igual que también se aplica su propio peso verticalmente hacia abajo. Y debemos recordar que esto tiene una aceleración radial hacia la derecha. Recordemos que el ángulo de su tensión tiene 28 grados. Ok, el tercer paso es ejecutar. Para poder ejecutar vamos a hacer un dibujo para poder guiarnos mejor. Entonces, tenemos que en esta distancia mide 4 metros, porque sería el radio del juego, es decir, del centro de la parte de arriba del juego hasta donde inicia la cadena. Y como el diámetro son 8 metros de este círculo, el radio son 4 metros. Esta distancia es la cadena, que dijimos que mide 2.5 metros, como dice aquí. Y en esta parte tenemos el ángulo de la cadena, que es θ, que equivale a 28 grados. Pero bueno, antes de ponerla vamos a trazar una línea acá, y al trazar una línea acá nos damos cuenta que se forma el ángulo θ y que nos queda un triángulo rectángulo. Todo esto de acá sería el radio que estamos buscando. Todo esto. Porque es el radio de la trayectoria circular. Tenemos que el seno de θ es igual al lado opuesto, que es este pedazo del triángulo, entre la hipotenusa, que vale 2.5 metros. Y si despejamos, tenemos que 2.5 por seno de θ es igual a el lado opuesto, es decir, que esto de aquí vale 2.5 por seno de θ, y todo esto de aquí vale 2.5 por seno de θ más los 4 metros, así que vamos a reemplazarlo acá. 2.5 metros por seno de θ más 4 metros. Y esta sería nuestra primera ecuación. Tenemos que conseguir dos ecuaciones más. Para esto vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje X son igual a la masa por la aceleración radial, y en el eje Y serían igual a 0 porque la aceleración radial no está presente en el eje Y. Así que escribimos sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración radial. En X solamente tenemos la tensión, que va hacia la derecha, igual que el movimiento, así que se quedaría así, masa por... Y en el plantear pusimos que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio, y es la velocidad la que estamos buscando ahora mismo, así que vamos a reemplazar. Y con esto tenemos nuestra segunda ecuación. Para la tercera ecuación, la sumatoria de fuerzas en Y es 0 porque no hay aceleración, y tenemos la tensión en Y y negativo el peso. Igual así. Y sabemos que el peso es igual a la masa por gravedad. Y esta es nuestra tercera ecuación. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar el radio de la primera ecuación y reemplazarlo en la segunda ecuación, aquí.
aquí nos quedaría que la tensión en X es igual a la masa por la velocidad entre 2.5 metros por el seno de θ más 4 metros. Luego, con la tercera ecuación despejamos la masa. La tercera ecuación es la tensión en Y menos la masa por la gravedad es igual a 0. Básicamente la masa y la gravedad pasan a la derecha y la gravedad pasa dividiendo y queda así. Ahora podemos reemplazar en esta ecuación de acá. Y nos queda que la tensión en X, que es también tensión por seno de 28, es igual a la tensión en Y, que es tensión por coseno de 28, entre la gravedad por la velocidad al cuadrado, que es la que vamos a tener que despejar, entre 2.5 metros por el seno de θ, que es 28, más 4 metros. Ahora hay que despejar la rapidez. Para esto pasa a dividir acá y nos queda que la tensión se divide con esto. Ahora esto pasa a multiplicar acá, o sea, se voltea y tenemos y esto hace que las tensiones se cancelen y que esto pase a ser tangente en el siguiente paso. Aquí nos queda tangente de 28 por gravedad es igual a velocidad al cuadrado entre ahora todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar de este lado. Y eso es igual a la velocidad al cuadrado. Así que vamos a ponerle de una vez la raíz para que deje de estar al cuadrado. Y después de poner esto en la calculadora, la velocidad nos dio 5.192 metros por segundo. Ahora yo voy a proceder a encontrar B. Que tenemos claro de que nos pide la tensión dependiendo de que la masa del niño sea de 40 kilogramos y la silla de 10. Para esto voy a utilizar la tercera ecuación, que indica que la tensión es menos la masa por gravedad igual a 0. Pero aquí vamos a hacer la tensión del coseno del ángulo. Sabemos que la tensión tiene ángulo menos la masa por la gravedad igual a 0. Y ahora, con los datos que ya tenemos, vamos a reemplazar. Primero despejando la tensión, que sería T igual
a la masa por gravedad sobre el coseno. Y ahora vamos a reemplazar los valores que ya tenemos. Sabemos que la masa constituyen de dos, como no es el problema, que es la masa de la silla y la masa del niño. Silla más la masa del niño. Que es multiplicado por la gravedad sobre el coseno del ángulo, que sabemos que es 28. Resolviendo la masa de la silla y el niño como nos indica el problema y la gravedad siendo 9.8, quedaría así: 10 kilogramos más 40 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado sobre el coseno del ángulo de 28. Y esto en la calculadora nos da que la tensión causada por el cambio del problema sería igual a 594.96 newtons. Y esta sería la tensión de la cuerda. Ahora vamos a hacer el cuarto y último paso, que es evaluar. Vamos a hallar la masa total. El problema nos dio que la masa total son los 40 kilogramos del niño y los 10 kilogramos de la silla. Por lo tanto, al despejar la masa total nos debería dar 50. Vamos a agarrar la segunda ecuación y copiarla. El radio lo vamos a reemplazar por la primera ecuación. Ahora podemos despejar de aquí la masa. La velocidad pasaría a dividir y todo el denominador pasaría a multiplicar del otro lado. Ahora tendremos que reemplazar los valores. La tensión tenemos que nos dio 554.96 newtons. Theta es 28 grados. Aquí de nuevo son 28 grados.